Hola a todos, y bienvenidos de nuevo a True Scary Stories. Si estás disfrutando de estas historias, no olvides dar me gusta, suscribirte y avisarme en los comentarios desde donde estás escuchando. Ahora, póngase cómodo, relájese y comencemos el misterioso viaje de esta noche. El fantasma pilotos de desecho. Tombstone, Arizona, siempre había estado sumida en la leyenda. Sus calles polvorientas, resistidos salones, y los viejos cementerios relatos de los tiroteos, fiebres del oro, forajidos y cuyos nombres se convirtió en el folclore. Pero había un cuento que los lugareños todavía se hablaba en susurros, la que advirtió a los recién llegados como yo nunca ignorar, el fantasma de los pilotos. Me mudé a la Lápida para una vida más tranquila, el comercio, el ruido de las calles de la ciudad por el desierto y la rica historia de la ciudad. Yo había oído las historias, por supuesto, de como en ciertas noches, fantasmal vaqueros de caballo por las calles, buscando venganza por los agravios del pasado. No me lo creía, latiza a la ciudad del amor, de drama y de su inclinación para atraer a los turistas. Qué cambio de la noche me oyó los cascos. Era una fría tarde de otoño, el cielo manchado de fuego de los rojos y naranjas como el sol se sumerge por debajo del horizonte. Yo estaba cerrando la pequeña tienda Me las arregle, las calles inusualmente tranquilo para un viernes. Los lugareños habían mencionado algo acerca de ser una mala suerte de la noche, pero yo la había despedido. La superstición no me asustan. El primer sonido era débil de un lejano, rítmica que cae, como un tambor llevadas por el viento. Al principio, pensé que era una tormenta que se avecina, el desierto, el viento azotar la arena. Pero como salí y me di cuenta de que era pezunas, galopando más cerca, su ritmo constante, implacable. Las calles estaban vacías, la luz de las farolas proyectando largas sombras que se extendía a través de la polvorienta carretera. El sonido creció más fuerte, llenando el aire, haciendo que mi pecho apriete con una sensación de inquietud que no podía explicar. Y entonces vi en ellos. Emergieron de la oscuridad una línea de jinetes a caballo, su figura recortada contra la tenue luz de la luna. Había 5 de ellos, sus sombreros de ala ancha en la parte baja de sus caras, sus largas túnicas trapeadas como montaban. Sus caballos eran enormes, sus ojos brillando débilmente, su aliento visible en el aire frío de la noche. Me paralicé, mi mano agarrando el marco de la puerta, mi corazón latiendo con fuerza. Los pilotos se movían lentamente, sus caballos de cascos levantando polvo que parecía colgar de forma antinatural en el aire. No era algo malo, algo que no podía poner en palabras. Su presencia llenaba la calle con una pesadez, un frío que se filtraba en mis huesos. Como la pasaron, me agarro una vislumbre de sus caras o de lo que debería haber sido caras. Sus características fueron esquelético, su hueco ojos brillando con una luz antinatural, sus sonrisas torcidas, sus formas de parpadeo como sombras, atrapado entre 2 mundos. Uno de ellos se volvió hacia mí, su mirada de bloqueo en la mina. Sus ojos se quemaron no con ira, sino con tristeza, como si estuviera cargando el peso de los siglos. Él inclinó su sombrero, un gesto que envió escalofríos por mi columna vertebral, y luego montó en su caballo rehinchando nubes de niebla. Los pilotos continuaron por la calle, sus formas de crecimiento más débil, su presencia todavía pesados en el aire. Cuando llegaron a las afueras de la ciudad se detuvieron. Uno a uno se giró, sus ojos huecos de escaneo por las calles vacías. Y luego se montó en la oscuridad, sus cifras de disolución en las sombras, sus cascos se pierden en el silencio. Me quedé allí porque se sentía como horas, mi aliento visible, mis manos temblorosas. Cuando finalmente me mudé, las calles estaban todavía vacío, el aire pesado con un silencio que presionaba contra mis oídos. Cerré la tienda y se apresuró a casa, la memoria de sus brillantes ojos, su esqueleto sonri, grabada en mi mente. En los próximos días, traté de hacer sentido de lo que había visto. Pedí a los lugareños, sus caras pálidas como he descrito los pilotos. Me dijeron lo que yo ya sabía, que ellos eran los fantasmas de los pilotos, los espíritus de forajidos que se habían reunido violentos extremos, sus almas malditas de paseo por las calles de Tombstone, la búsqueda de justicia o de la redención. Pero, ¿por qué me miran?, le pregunté, mi voz temblando. Un hombre viejo, su cara forrado con la edad, sacudió la cabeza. Tal vez la advertencia. O tal vez han elegido. ¿Me eligieron para qué? Para recordar, dijo él, su voz pesada con firmeza.
Yo todavía vivo en Tombstone, pero no quiero caminar por las calles en la noche. El sonido de los cascos me persigue, haciendo eco en mis sueños, un rítmico recordatorio de los pilotos que vagan por la oscuridad. A veces, tarde en la noche, creo que oigo de nuevo débil al principio, luego más fuerte, más cerca, llenando el aire con un peso que no puede escapar. Y me pregunto si un día volverán por mí, sus ojos huecos viendo, su esqueleto sonríe esperando, su maldito viaje interminable. El maldito de la pintura. Se ha colgado en el centro de la galería, una sencilla pieza a primera vista. El marco era dorada, sus bordes astillados y empanada, el tipo de desgaste que deja entrever algo antiguo, algo con una historia. La pintura en sí misma era un retrato, un aceite de representación de un hombre de principios del siglo XX en traje. Él se sentó en una silla de respaldo, su cara de popa, su mirada penetrante, como si no la vieron no solo al espectador, pero a través de ellos. Yo la vi por primera vez durante la galería de la inauguración de una nueva colección, Ecos del Pasado. El comisario había sido vago acerca de la pintura de sus orígenes, diciendo solamente que había sido adquirido de una finca privada en Europa. A pesar de que la habitación está llena de arte moderno de entusiastas bebiendo champán, la pintura parece a comando de toda la atención. La gente se reunió alrededor de él, sus murmullos bajos, sus rostros inquietos. Me llamó la atención también. Algo acerca de esos ojos que parecía vivo, consciente, que se llenan con una intensidad que hizo que mi pecho apriete. Mientras yo estaba allí, una sensación extraña se apoderó de mí, una sensación de pesadez en el aire, una débil presión detrás de mis ojos. Parpadeé y miré lejos, cepillarlo como la fatiga. La galería de cierre temprano esa noche. Como uno de los asistentes de curadores, era mi trabajo para asegurarse de que todo estaba cerrado y seguro. La pintura fue la última pieza que he comprobado. De pie en la piscina de la tenue luz del techo, las sombras de su marco de estiramiento de forma antinatural en el piso. Sentí los ojos en mí de nuevo, incluso cuando me di la vuelta. Esa noche, la primera sueño llegó. Yo estaba en una habitación que se sentía tanto desconocido y sofocante. Las paredes estaban cubiertas con las viejas estanterías, el aire espeso con el olor de la cera y el polvo. En el centro de la habitación era el presidente de la misma alta silla con el respaldo de la pintura. Estaba vacía, pero sentí una presencia, una sensación abrumadora de que no estaba sola. Una voz susurró mi nombre, suave y hueco, provenientes de todos los que me rodean. Se acercan más. Me desperté empapado en sudor, mi corazón latía más rápido, el eco de la voz todavía persistente en mis oídos. Al día siguiente, volví a la galería, tratando de sacudirse el malestar. Mientras me acercaba a la pintura, me di cuenta de algo extraño. La expresión del hombre cambió. Era sutil, su boca parecía curva ligeramente, sus ojos más agudo, casi acusador. «Estoy imaginando esto», murmuré, mi voz apenas audible. «Se ve diferente». «No», un colega dijo, con su tono inquieto. Ella estaba de pie a unos metros de distancia, con los brazos cruzados bien. «Pensé que era solo yo». El resto del día pasó como en una neblina. Yo no podía dejar de pensar en la pintura, sus ojos, su presencia. Por el momento la galería cerrada. Yo estaba desesperada por salir. El aire dentro de la sensación más pesado, más oscuro, como si la pintura de la influencia de la difusión. Esa noche el sueño se volvió más vivo, más aterrador. Esta vez el presidente no estaba vacía. El hombre de la pintura se sentó en ella, sus ojos se posaron en los míos, su expresión fría, calculadora. No hablaba, pero escuché su voz en mi mente, un bajo, resonante sonido que llena la habitación. «Usted tomó algo que no es tuyo». Trate de apartar la mirada, para salir de la habitación, pero mi cuerpo no se mueva. Su presencia era sofocante, el aire alrededor de él, brillante como las olas de calor, distorsionando su figura. «Va a volver». Cuando me desperté, me encontré de pie en la sala de mi casa, de mis pies descalzos, la congelación contra el piso de madera. El reloj marcaba las 3:33 am. Mi corazón latía como me encontré de nuevo en la cama, mi mente de carreras, la memoria de su voz haciendo eco en mis oídos. Los próximos días eran peores. Los visitantes a la galería comenzó a informar sentimientos extraños, dolores de cabeza, mareo, una sensación de estar siendo vigilado.
Algunos incluso afirmaban que la pintura es la expresión había cambiado, sus ojos tras ellos mientras se movían. Una mujer se desmayó delante de él, su cuerpo estrujar al suelo como si algo había vaciado de su fuerza. Y entonces se produjo el incidente con Marcus, la galería de la guardia de noche. Fue encontrado inconsciente enfrente de la pintura, con su linterna todavía apretada en su mano, su rostro pálido y empapado en sudor. Cuando se despertó, su voz era ronca, sus ojos salvajes con miedo. «Me habló», el susurro. «Se dijo que yo no debería estar aquí». La galería cerrada de forma indefinida después de eso, la pintura de la cubierta y encerrado en una sala de almacenamiento. Pero no fue suficiente. Los sueños continuo, más vivo, más intenso. Cada noche, el hombre de la pintura se hizo más estrecha, su voz más fuerte, su presencia más opresivo. «Va a volver», dijo él, sus ojos huecos de ardor en la mía. «O que se unan a mí». Yo no aguantaba más. Tarde en la noche, volví a la galería. Las claves temblor en mi mano como yo desbloqueado las puertas. El almacenamiento de la habitación estaba fría, el aire pesado con una quietud que hizo que mi piel de gallina. La pintura estaba allí, su forma de apoyarse contra la pared, esperando. Cuando me quité la tela, sus ojos se posaron en los míos, su expresión más siniestro que nunca. Sentí el peso de su presencia, la presión de la construcción detrás de mis ojos, el tenue sonido de susurros llenando la habitación. «¿Qué quieres?», le pregunté, mi voz temblando. La respuesta fue no en palabras, sino en una visión, un flash de la finca que había pasado, el presidente, la habitación, el aire pesado de espesor con desesperación. Entendí entonces. La pintura que quería ir de nuevo. Fue atado a ese lugar, al hombre que había creado, su alma atrapada dentro de sus capas de pintura y el lienzo. No recuerdo cómo llegué hasta allí, cómo puedo encontrar el desmoronamiento de bienes raíces en el medio de la nada, pero volví a la pintura a su legítimo lugar, colgado encima de la silla vacía donde siempre había pertenecido. Los sueños se detuvo después de que la galería nunca ha reabierto sus puertas cerradas, sus salas abandonadas. Pero a veces, tarde en la noche, puedo sentir sus ojos en mí de nuevo, más débil, pero innegable, un recordatorio de la maldición casi no podía escapar. Y sé que en algún lugar, en que se olvida de la habitación, el hombre todavía espera, sus ojos huecos viendo, su pintado prisión con los ecos de su tormento, esperando a que alguien lo perturbara. La Biblioteca de las Almas Perdidas. La Biblioteca Pública de Boston era un lugar que yo siempre había encontrado consuelo en sus grandes pasillos llenos del olor de la edad del papel y la madera pulida, el débil murmullo de las páginas de inflexión y plumas de rascarse. Pero había una sección, nunca se atrevió a un viejo ala conocido como el Ateneo Anexo. Se dijo a casas raros, antiguos textos y manuscritos demasiado frágil para la circulación general. Los rumores apuntaban a que incluso el personal de la biblioteca evitara emitir anexo después de la oscuridad. Como estudiante de posgrado en literatura, no pude resistir la tentación del anexo. Mi tesis sobre olvidado obras de la época gótica exigió fuentes que no pude encontrar en ningún otro lugar. Cuando mi asesor me consigue después de horas de acceso, yo estaba muy emocionado, hasta que me di cuenta de lo que venía con él. El anexo fue más frío que el resto de la biblioteca. Sus muros de piedra forrado con altísimas estanterías que parecía que se extienden sin fin en las sombras. El aire olía diferente aquí, húmedo y pesado, la realización de un trasfondo de algo metálico. Mis pasos resonaban de forma antinatural, cada paso parece persistir mucho más tiempo de lo que debería. El bibliotecario que me deja me entregó una llave y dijo, casi de pasada, estar fuera antes de la medianoche. Las luces no siempre permanecen en su lugar. Me reí nerviosamente pensando que ella estaba bromeando. Ella no estaba. Las primeras noches paso sin ningún incidente. Me gustaría pasar horas estudiando sobre el desmoronamiento de los tomos, amarillentas páginas iluminado por la tenue luz de mi lámpara de escritorio. El silencio era opresivo, solo roto por el ocasional gemido del antiguo edificio de la sedimentación. Pero en la cuarta noche me di cuenta de algo extraño. Uno de los libros, una gruesa de cuero enlazado volumen sin título, aparecido en el escritorio cuando regrese del vano. Yo no había saco de las estanterías y el bibliotecario había dejado horas atrás. Su cubierta estaba agrietada y usados, sus bordes se oscureció como si se hubiera quemado. Cuando lo abrí, las páginas estaban en blanco. Me da la vuelta a través de
esperando que el texto aparezca bajo la luz, pero el libro quedó vacía. Decepcionado, me puse a un lado y regresé a mi trabajo. Pero la próxima vez que le miraba, las páginas ya no estaban en blanco. Una sola frase que se le había aparecido, escrito en un hipnótico script que parecía brillar débilmente en la tenue luz de la lámpara. ¿Quieres saber? ¿Quieres saber? Me quedé mirando a las palabras, mi aliento en la captura de mi garganta. La tinta parecía mojado, como si recién escrito, pero nadie más estaba en la habitación. En contra de mi mejor juicio, me susurro. ¿Sabes qué? La temperatura en la habitación cayó bruscamente, la luz que parpadea como si el poder estaba fallando. Las páginas del libro se volvió en su propio, el sonido como el crujir de las hojas secas en el viento. Cuando se detuvo, una imagen llena de la página abierta, una escena de la reconocí al instante. Era mi antigua biblioteca del colegio, el lugar donde me había pasado incontables horas a ocultar en el mundo. La imagen cambió, me muestra a los 16 años, sentado en un escritorio con mis auriculares, ajeno al mundo que me rodea. Y entonces algo cambió. Una figura apareció en el fondo, pálida y borrosa, su hueco ojos fijos en mí. No me acordaba de esta figura de mi pasado, pero fue allí, en el libro, me miraba. El libro se cierran, mis manos tiemblan, mi aliento visible en el aire helado. La habitación parecía más oscuro ahora, las sombras más profundas, el silencio más pesado. Traté de convencerme de que era un truco de mi imaginación, un efecto secundario de demasiadas horas de la noche y mucho café. Pero el libro no se ha hecho conmigo. Durante el próximo par de noches, él me sigue siempre que aparezca en el escritorio cuando llegue, su portada en blanco, de sus páginas vacías hasta que me toco. Cada vez me mostró algo de mi pasado, por momentos se me había olvidado, momentos que no podía explicar. La pálida figura siempre estuvo ahí, más cerca cada vez, sus ojos huecos ver, su presencia llenando el aire con un peso asfixiante. Una noche, el libro no me muestra el pasado, me mostró el futuro. La página reveló una escena que no se reconoce en oscurecimiento de la biblioteca, estantes de su altísimos, sus sombras parpadeantes. En el centro de la habitación era una figura se desplomó sobre la mesa, su rostro oscurecido, sus manos agarrando el libro. Como me quedé en la imagen, la figura de la cabeza giró lentamente, sus ojos huecos reunieron de la mina. Me tiro el libro a través de la habitación, de sus páginas revoloteando como aterrizo con un ruido sordo. Las luces parpadeaban y salvajemente, las sombras en las paredes de torsión, que se retorcía, tomando formas que parecía casi humano. El aire estaba lleno de susurros, débil pero inconfundible, sus palabras indescifrables, pero llena de urgencia. Agarré mis cosas y corrí. Los susurros de crecimiento más fuerte, más insistente, las sombras de en pos de mí, sus formas de estiramiento hacia mí como con garras en las manos. La puerta del anexo se cerró de golpe detrás de mí. El sonido de eco a través de la biblioteca vacía, los susurros silenciados. Nunca volví. El anexo fue sellada una semana más tarde, el bibliotecario diciendo que era para las renovaciones, pero yo sé la verdad. El libro sigue ahí, esperando sus páginas llenas de secretos que nadie debe saber, sus sombras, vivo, con los ecos de aquellos que se atrevieron a abrir. A veces, tarde en la noche, oigo los susurros de nuevo, débil pero inconfundible, llevado por el viento o persistentes en el silencio de mi apartamento. Ellos llaman a mí, pidiéndome volver a abrir el libro, para aprender lo que yo estaba demasiado asustada para ver. Pero no lo haré. Algunos de los conocimientos no está pensado para ser encontrado, y algunos libros deben permanecer cerradas. El fantasma de la enfermera. Hospital de la Misericordia se había puesto de pie en el corazón de Kansas durante más de un siglo, su fachada de ladrillo resistido, pero robusta, sus salas llenas con el murmullo de la vida y la tranquilidad de Prenquill. Como una nueva enfermera en el turno de noche, yo estaba con ganas de probar a mí mismo, no molestada por los cuentos de mis colegas susurros sobre el hospital más oscuro de la historia. Las historias eran siempre sobre lo mismo, el fantasma de la enfermera. Se dijo que ella apareció en la oscuridad de la noche, su figura fugaz, su rostro escondido detrás de un anticuado cap. Algunos dijeron que ella era una enfermera que había trabajado allá hace décadas, su vida se truncó en un accidente. Otros juró que ella era un malévolo espíritu, su presencia un presagio de muerte. Me rechazo los cuentos como leyenda urbana, el tipo de cosa que la gente dijo para hacer sus turnos menos aburrido.
pero no podía evitar la sensación de que la misericordia acabó más de su cuota de sombras. Comenzó con pequeñas cosas, un punto frío en el pasillo fuera de la UCI, el tenue sonido de las pisadas resonando cuando el piso estaba vacío. Y en el gráfico, he encontrado durante mi primera semana un archivo de un paciente cuidadosamente colocado sobre el escritorio de la estación de la enfermera. El nombre en la ficha era desconocido, Daniel Tay, carpintero. La fecha de admisión fue esa misma noche, pero no había ningún registro de él en el sistema. Confundido, le pregunté a la enfermera a cargo acerca de él. No tenemos un carpintero, ella dijo, apenas de refilón en el archivo. Es probablemente un error. Me presento a la basura, pero algo acerca de la condición pristina de la tabla quedó conmigo. Las páginas estaban demasiado nítidas, la escritura a mano demasiado precisa, como si hubiera sido escrito en los momentos antes de que lo he encontrado. Cuando llegué de nuevo al final de mi turno, el gráfico se había ido. Los susurros comenzaron un par de noches más tarde. Yo estaba haciendo mis rondas en la UCI, las luces se apagan, los pasillos en silencio, excepto por el ocasional pitido de un monitor. Como me pasa a la habitación 208, lo he oído una débil murmullo, como alguien que habla justo fuera del alcance del oído. La habitación estaba vacía, su cama bien hecha, sus máquinas de apagado. «¿Hola?» ¿me llama mi voz temblando? El susurro se detuvo. El aire se sentía pesado, frío, presionando contra mi pecho. Entré en la casa, mi linterna de corte a través de las sombras. No había nada, nadie, solo el tenue olor antiséptico y algo metálico como la sangre. Retrocedí rápidamente, mi corazón late con fuerza y casi corrió hacia otra enfermera. Ella era mayor, su uniforme anticuado, su gorro encaramado a la perfección en la cima de su perfectamente con el estilo del cabello. Empecé a pedir disculpas, pero las palabras atrapadas en mi garganta. Su rostro estaba equivocado. No era deforme o grotesco, pero que carecía de algo. Los ojos eran oscuros, hueco, la boca un leve curva que sugiere una sonrisa, pero se sentía completamente equivocados. Antes de que pudiera decir nada, ella se paró delante de mí y desapareció en las sombras del pasillo. Yo no pude dormir que manana. El recuerdo de su cara me perseguía. Cuando le dije a un compañero de trabajo acerca de ella, ella se puso pálido. Su voz descendió a un susurro. La vio. El fantasma de la enfermera. Durante las próximas semanas, sus apariciones se hicieron más frecuentes. Los pacientes comenzaron a mencionar a ella, que describe un tipo de mujer que se sentó al lado de sus camas, consolarlos en sus momentos finales. Pero estos pacientes siempre murió poco después, sin fallar. Ella es ayudarlos a moverse en, una enfermera le dijo, con su tono reverente. Es casi hermoso. Pero yo no creo que fue hermoso. Había algo profundamente equivocado acerca de su presencia, algo que hizo que mi dolor de pecho y mi respiración captura cada vez me sentía cerca. Empecé a temer el turno de noche, los momentos cuando los pasillos estaban en silencio y de las sombras, parecía tramo más largo, más oscuro. Luego vino la noche con el señor Larkin. Él estaba en la habitación 214, una bronca, pero de buen corazón hombre de recuperarse de la cirugía. Me había encariñado con él, su sentido del humor es un punto brillante en la sombría atmósfera. Esa noche, como he comprobado sus órganos, se refirió a la enfermera. Ella se sentó conmigo anoche, dijo, su voz ronca. Ella me dijo que no tenga miedo. Mi sangre corría frío. ¿Qué hizo ella, parece? ¿Me pidió? Sus cejas fruncidas. No lo sé. No podía ver su rostro demasiado bien, pero su voz era amable. Ella dijo que no duele. El señor Larkin me dijo con cuidado. Nadie estaba en su habitación la noche anterior. Él me dio una débil sonrisa. Supongo que estaba sonando entonces. Pero yo sabía que no. Y cuando me volvió a su habitación una hora más tarde, él se había ido. Su corazón se había detenido, sin previo aviso y sin razón. Los médicos lo llamaron en un extraño incidente. Me llama algo más. La noche siguiente, la vi de nuevo. Ella estaba en el pasillo fuera de la habitación 214, ella de espaldas a mí, su figura envuelta en sombras. Llamé a ella, mi voz temblando, pero no de vuelta. En su lugar camino lentamente por el pasillo, sus pasos haciendo eco,
y desapareció a la vuelta de la esquina. He seguido, mi corazón late con fuerza, el aire cada vez más frío con cada paso. Cuando doble la esquina, ella se había ido, pero en su lugar estaba un gráfico, descansando cuidadosamente en el suelo. Sarah P. Ellis, la ficha de lectura. La fecha de admisión fue esa noche. He comprobado la lista. No había Sarah P. Ellis mencionados. Dejé la carta en donde estaba. Mis manos tiemblan, mi aliento visible en el aire helada. Nunca he corrido más rápido en mi vida. La sala se extiende interminablemente. Las sombras de insistir, los susurros tras de mí. Renuncia a la mañana siguiente. No sé lo que el fantasma de la enfermera es, si ella es un espíritu benevolente, una advertencia o algo mucho más oscuro. Pero yo sé que ella sigue allí, deambulando por los pasillos del Hospital de la Misericordia, sus ojos huecos ver, su presencia pesados en el aire. Y yo sé que ella va a aparecer de nuevo. Sus pasos resuenan en el silencio, su cara oculta, su mano apoyada en el siguiente gráfico. La espera para el siguiente paciente. A la espera de alguien que no pertenece. El 7º piso. Y Point Torres se erguía como un gigante de hormigón contra el skyline de Chicago, sus cristales de espejo que refleja la bulliciosa ciudad. No era el más reciente o el más lujoso edificio en la ciudad, pero él tenía una reputación de ser sólido, confiable, justo el tipo de lugar que yo necesitaba para un nuevo comienzo. Cuando me mudé a mi apartamento de una habitación en el 6º piso, pensé que había encontrado una escapada tranquila, lejos del caos del centro de la ciudad. Pero desde el momento en que me mudé, algo sentía fuera del edificio. No era algo que yo podía poner mi dedo en, solo una extraña sensación de incomodidad, como las paredes estaban viendo, el aire demasiado pesado, el silencio demasiado fuertes. Los residentes del edificio era cortés pero distante, sus sonrisas delgada y fugaz, como si no se llevan los secretos que no estaban listos para compartir. Había una regla que parecía que todos saben, pero nadie quería hablar: nunca ir a la 7ª planta. El ascensor no tenía ni un botón, y cuando le pregunté al conserje sobre ella, él solo se encogió de hombros. Sus ojos lanzaban lejos como el murmuro algo acerca de las renovaciones. Pero la forma en que lo dijo, la forma en que su voz temblaba, hizo que mi piel estremecerse con inquietud. No pasó mucho tiempo antes de que mi curiosidad pudo más que yo. Una noche, después de regresar del trabajo, me decidí a tomar las escaleras, con la esperanza de echar un vistazo a lo que estaba más allá de lo prohibido en el 7º piso. La escalera estaba iluminada tenuemente, las paredes de hormigón frío y húmedo, el eco de mis pasos resonando en el silencio. Como ya he alcanzado el aterrizaje para el 7º piso, me encontré con la puerta atornillada, cerrada con una descolorida no entrar colgando oblicuamente desde el mango. Me quedé allí por un momento, el aire lleno de una extraña quietud, un silencio tan completo que presiona contra mis oídos. No podía explicarlo, pero yo sentía que algo estaba en el otro lado de la puerta, esperando algo ver. Me dije a mí mismo a la vuelta, pero mi mano se movió en su propio, alcanzar el pomo de la puerta, con la prueba. Para mi sorpresa, la puerta crujió abierto. El pasillo más allá de la era de noche, el aire más frío, más pesado, lleno de un tenue olor metálico, como el viejo de la sangre. Mi linterna parpadeó como entré en el interior, su haz proyectando largas sombras sobre las paredes, iluminando pelín fondo de pantalla y la luz rota accesorios. El 7º piso se sintió abandonado, olvidado, como si hubiera sido abandonado, mientras que el resto del edificio, llevada por encima y por debajo. El silencio era ensordecedor, el único sonido que el ligero zumbido de los tubos y el suave crujido del piso debajo de mis pies. Mientras caminaba, mi linterna atrapado extrañas marcas en las paredes, los símbolos y las palabras aranazos en la pintura, sus líneas quebradas llenas de una desesperación que hizo que mi pecho el dolor. Puertas forrado el pasillo, cada uno ligeramente entreabierta, revelando atisbos de habitaciones vacías, sus muebles volcados, sus ventanas tapiadas. Y entonces, yo lo oí. Un sonido débil, apenas audible, como en un susurro lleva en el aire. Provenía de una de las habitaciones del final del pasillo, la puerta cerrada, el espacio más allá de los ocultos en la sombra. ¿Hay alguien ahí?, me llama, mi voz temblando, mi corazón latiendo con fuerza. El susurro se detuvo, reemplazado por un silencio tan completo que se sentía sofocante. Me acerqué a la puerta, mis manos temblaban, el haz de la linterna temblando como se iluminaba el mango. Tomando una respiración profunda, me abrió la puerta abierta. La habitación estaba vacía, sus paredes desnudas, su suelo cubierto de una gruesa capa de polvo. Pero como entré en el interior, el ambiente se volvió más frío, el silencio presionando hacia abajo sobre mí, llenando el espacio con un peso que era casi insoportable. Y entonces yo lo vi.
Una figura de pie en la esquina, su forma apenas visible, sumido en la oscuridad, su rostro oscurecido. Era alto y delgado, su postura retorcida, antinatural, su presencia llenando la habitación con un terror tan profundo que hizo que mi pecho apriete. «¿Quién eres tú?», susurré, mi voz apenas audible, mi aliento atrapado en mi garganta. La figura se volvió lentamente, sus ojos huecos de bloqueo sobre la mía, su expresión en blanco e insensible. Ella dio un paso adelante, sus movimientos lentos y deliberados, su presencia llenando el aire con un frío que se filtraba en mis huesos. Tropecé de nuevo, mi linterna escapa de mi mano, el haz girar violentamente cuando golpeo el suelo, echando extraño, el parpadeo de sombras en las paredes. La figura dio otro paso, su hueco mirada fija en mí, su expresión ilegible, su presencia constante e implacable fuerza. Y luego, en una voz que era apenas más que un susurro, ella habló. «No deberías estar aquí». Las palabras resonaron en mi mente, me lleno de un terror que no podía explicar, un terror tan profundo arraigado en mí al punto, mi cuerpo congelado, mi mente de carreras. La figura extendió la mano, estirando su mano hacia mí, sus dedos largos y huesudos, como ramas despojado de la corteza. Me di la vuelta y corrió, tropezando al salir de la habitación. La puerta cerrarse de golpe detrás de mí, el sonido que reverbera a través del pasillo vacío. No dejé de correr hasta que llegue a mi apartamento. La puerta cerrarse de golpe detrás de mí, mi respiración irregular, mi corazón late con fuerza, la memoria de la figura, de sus ojos hundidos, su fría presencia, grabado en mi mente. A la mañana siguiente, traté de decirle a la consejería de lo que había visto, pero él solo me miró, su rostro pálido, sus ojos dilatados por el miedo. «Usted fue a la 7ª planta», dijo, su voz temblando, sus manos temblando. «No debería haber hecho eso». Me mudé de Eight Point Torres una semana más tarde. No pude evitar la sensación de que estaba siendo observado, que la figura estaba todavía allí, al acecho justo fuera de la vista, sus ojos huecos fija en mí. Su presencia es un constante recordatorio de la oscuridad que se quedó en el 7º piso. Debido a que algunas puertas están destinados a permanecer cerrado, algunos lugares destinados a ser olvidados, sus secretos enterrados en las sombras, su presencia de un inquietante recordatorio de las cosas que nunca debieron ver. La entidad en el sótano arroyo de la mina. Bodega Creek fue un pueblo moribundo, sus días de gloria pasados. Una vez floreciente en la minería del carbón, su economía se derrumbó cuando las minas cerraron hace décadas. Ahora era poco más que un pueblo fantasma. Un grupo de edificios derruidos eclipsado por la inminente colinas donde el viejo sótano de arroyo de la mina quedaron abandonados. La gente murmuraba de la mina, de advertencia en contra de ir cerca de él. Se dijo que la tierra no era maldito, que los ruidos extraños se oía venir de sus profundidades en las noches sin luna. Nunca he creído en las historias. Como geólogo, con una predilección por explorar olvidados lugares, los cuentos solo me ha intrigado. Cuando me contrataron para evaluar la antigua mina de potencial de reurbanización, me saltó a la oportunidad. La perspectiva de volver a encontrar un pedazo de la historia, de encontrar las venas de los recursos sin explotar, era demasiado tentadora para dejarla pasar. Llegué en el sótano Creek en un enérgico mañana de otoño, el aire fresco, el cielo nublado. La ciudad había un extraño silencio, como si se tratase de la celebración de su aliento. Los locales evitó mi mirada, como me paso, con sus rostros pálidos, sus ojos se llenaron de inquietud. Cuando le pregunté acerca de la mina, que creció tranquilo, murmurando vagas advertencias acerca de las cosas que mejor dejé en paz. Sin inmutarse, me puse en camino hacia las colinas, el camino que conduce a mí a través de densos bosques, el aire cada vez más frío, el más cercano que tengo que hacer. La entrada a la mina era un enormes fauces en la ladera de la montana, su metal oxidado, puertas colgantes oblicuamente. Las palabras bodega arroyo de la mina, apenas visible por encima de ellos. La oscuridad más allá de la era impenetrable, un vacío que parecía tragarse la luz. Me echo sobre mi linterna y entro, el haz de corte a través de las espesas sombras, iluminando las paredes de rocas dentadas forrado con descomposición de los soportes de madera. El aire era húmedo y pesado, lleno del olor de la tierra y el óxido, el sonido del agua goteando, haciendo eco en el silencio. El mío era un laberinto de túneles, cada uno de estiramiento más profundo en la tierra, los muros de cierre en torno a mí. He seguido las pistas de edad, sus rieles de metal deformado con la edad, mis pasos haciendo eco con un sonido hueco que hizo que el vello de mi nuca se eriza. No pasó mucho tiempo antes de que me di cuenta de algo extraño. El más profundo me fui, cuanto más frío es el aire se convirtió. De la temperatura, cayendo bruscamente, el silencio de crecimiento más pesado, más opresivo. Y luego he oído un sonido débil,
apenas audible, como el susurro de una voz que lleva en el aire. Me detuve, mi corazón late con fuerza, dispuesta a escuchar. El sonido creció más fuerte, suave, triste gemido que resonó a través de los túneles, llenando el aire con una tristeza que hizo que mi pecho el dolor. «Hay alguien ahí», me llama, mi voz temblando, mi linterna temblor en mi mano. La maldición de la momia, la tumba del... Mi nombre es Dr. Natalie Langford y he sido un curador en el Museo de Antigüedad en Washington, D.C. durante más de una década. Siempre he estado fascinado por las culturas antiguas, por los restos de civilizaciones que dejaron su huella en la historia. Cuando escuché por primera vez sobre el sarcófago de la sacerdotisa egipcia Neferura, yo estaba muy emocionado ante la perspectiva de la inauguración de un pedazo de la historia intacto por el momento. Poco sabía que estábamos a punto de dar rienda suelta a algo antiguo, algo más allá de la comprensión humana, una maldición que se extendió como una sombra sobre el museo y sus visitantes. El sarcófago había llegado del Cairo hace apenas un mes, parte de una exposición exclusiva de la celebración de la antigua cultura egipcia. Fue una magnífica pieza, tallada con símbolos de protección y sabiduría, el rostro de la diosa Isis pintado en la tapa para ver más de la sacerdotisa en el más allá. Neferura se dice que ha sido una de las mujeres más poderosas en Egipto, una alta sacerdotisa del templo de Amón. Ella era venerada en su tiempo, temía incluso, para rumorea dominio de la oscuridad de los ritos y de conocimiento prohibido. Pero esos son solo mitos, historias transmitidas a través de generaciones. O eso pensaba yo. La exposición fue meticulosamente preparado y tenemos planeado revelar el sarcófago en una gran ceremonia de apertura. Se suponía que iba a ser el punto culminante de la temporada, un evento cultural que atraen a los estudiosos y visitantes por igual. Pero en nuestro afán de descubrir los secretos del pasado, hemos pasado por alto las advertencias que vino con ella, las inscripciones talladas en la piedra, advirtiendo a aquellos que se atrevió a molestar a la sacerdotisa del resto. La noche antes de la inauguración, hemos decidido abrir el sarcófago para su examen preliminar. El equipo se reunieron en el sótano, donde el artefacto había sido almacenado, su ominoso peso presionando hacia abajo en la habitación. Nos acompañaron el Dr. Mark Lister, un experto en arqueología egipcia, que había volado específicamente para la ocasión. Como hemos preparado para levantar la tapa, un inexplicable frío llenó el aire, y por un breve momento sentí una sensación extraña, como de alguien o algo nos estaba mirando. Mark comenzó el canto para apaciguar a los espíritus, una formalidad que se le realiza a menudo, más por tradición que la creencia. Pero como su voz hizo eco a través de la habitación, las luces parpadeaban, de fundición misteriosas sombras en las paredes. Mis manos temblaban como hemos levantado la tapa, el aire espeso con anticipación y de desasosiego. Cuando finalmente vimos la momia, nos llamó la atención por lo bien conservado que estaba. Neferura del cuerpo yacía envuelta en una sábana, su rostro sereno, como si estuviera simplemente dormir. Pero había algo inquietante acerca de sus ojos. Parecían mirar hacia afuera de debajo de la envoltura, como si son conscientes de nuestra presencia. Entonces, Mark voz se redujo a un susurro. «Hay una inscripción aquí», él dijo, trazando con su dedo a lo largo del lado del sarcófago. Su rostro creció pálida como él lo leyó en voz alta. «Aquellos que perturban su sueño se marchitan antes de su tiempo. Su espíritu va a reclamar lo que fue tomado de ella». Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, pero lo ignoré, como la superstición. Antiguas maldiciones eran meramente historias, advertencias destinadas a proteger la santidad de los muertos. Pero más tarde esa noche, sucedió algo que cambió todo. Mark fue el primero. Me encontré con él a la mañana siguiente en su oficina. Se desplomó encima de su escritorio, su cabello veteado de gris y profundas líneas grabadas en su rostro. Yo apenas lo reconoció. Miró 20 años mayor que él tenía de la noche anterior, su piel cetrina, sus manos temblando mientras él trató de hablar. «Es la maldición», él susurró, su voz temblando. «Es real, me siento, me lleva». Corrimos al hospital, pero nadie podía explicar lo que había sucedido. Su salud se deterioró rápidamente, su cuerpo envejecimiento en un ritmo que no sea natural. Él fue muerto por el final del día, su rostro congelado en el terror, como si él hubiera visto algo indecible en sus momentos finales. Y entonces comenzó a extenderse. En los próximos días, los visitantes del museo informaron sentirse mal, náuseas, mareos, fatiga. En primer lugar, se desestimó como el estrés,
la emoción de la nueva exposición. Pero pronto, la gente comenzó a notar extraños cambios en sí mismos: canas, las arrugas de la formación de la noche a la mañana, un cansancio que parecía savia de la vida fuera de ellos. Yo observaba impotente cómo mis colegas, amigos y visitantes de edad ante mis ojos, su juventud escapa como la arena a través de un reloj de arena. El museo se convirtió en un lugar de miedo, una energía oscura de sedimentación a través de los pasillos, el aire espeso con el hedor de la putrefacción. El sarcófago se mantuvo en la sala de exposiciones, intacto desde esa fatídica noche, pero no podía evitar la sensación de que Neferura del espíritu nos estaba mirando, su maldición extendiendo como una enfermedad. Desesperado por entender, yo se vierte sobre textos antiguos, recorriendo cada una de las fuentes que pude encontrar acerca de Neferura y de su vida. Me enteré de que ella había sido una temida sacerdotisa, conocida por su conocimiento de prohibidos rituales y su capacidad para canalizar el poder de los dioses. Cuando ella murió, fue sepultado con sus secretos, su espíritu atado al sarcófago con encantamientos poderosos para asegurarse de que ella nunca iba a ser molestado. Pero le había molestado con ella. La trajo a nuestro mundo, romper el sagrado barrera entre la vida y la muerte, y ahora ella era exigente de su venganza. Sabía que solo había una manera de detener la maldición para volver Neferura a su tumba, para restaurar su descanso, pero el proceso sería peligroso, que requiere un ritual para enlazar su espíritu de vuelta al inframundo. Me acerqué a un contacto en El Cairo, un estudioso especializado en antiguos ritos egipcios, y juntos hemos preparado para el ritual. El museo fue cerrado de la noche, los pasillos vacíos y en silencio. Mi corazón latía con fuerza mientras yo estaba de pie antes de que el sarcófago. Las sombras parecían cambio y movimiento, como si algo por dentro, esperando, observando. El aire estaba cargado con el olor de la descomposición, los susurros de los malditos, haciendo eco a través de la sala. Con manos temblorosas, comencé el ritual, cantando las antiguas palabras, rogando a Neferura del espíritu para volver a la vida después de la muerte, que nos libera de su maldición. Las velas parpadeaban, y las sombras creció más oscuro, girando alrededor del sarcófago como el humo. Como he llegado a la final de palabras, de repente, la perforación de frío me envolvió. Podía sentir su presencia, una fuerza que presiona hacia abajo en mi pecho, ahogando a mí. Su espíritu estaba allí, enojado y vengativo, y yo sabía que ella no sería tan fácil apaciguado. Pero entonces ocurrió algo increíble. El aire alrededor de mí creció todavía, y por un breve momento, la vi Neferura, de pie delante de mí, su cara tan hermosa y terrible como la de las leyendas había descrito. Ella me miró con los ojos que se celebró el peso de los siglos, su mirada llena de tristeza y de rabia. Y entonces, ella le susurró algo, una sola palabra en un idioma que yo no entendía. El ambiente se volvió más cálido, y ella comenzó a desvanecerse, su forma de disolución en la oscuridad, hasta que todo lo que quedaba era el silencio. La maldición levantada. Al día siguiente, el museo volvió a abrir y el anciano se detuvo. Los visitantes volvieron, el miedo que se había apoderado del museo desapareciendo lentamente. El sarcófago fue enviado de vuelta a El Cairo, enterrado en un lugar donde no volvería a ser molestado. Pero todavía puedo sentir su presencia, un débil susurro en el fondo de mi mente, un recordatorio del precio que había pagado por nuestra curiosidad. El museo puede ser libre de la maldición, pero Neferura del espíritu que todavía persiste, vinculado al mundo que una vez gobernó, observando, esperando. Algunas cosas están destinadas a permanecer en el pasado, imperturbable, sin tocar. Y he aprendido de la manera difícil, de que los muertos no toman amablemente a ser despertado. Su maldición es real, y su espíritu nunca descansó. La luz bajo las olas. La isla se veía bastante pacíficos desde una distancia. Su silueta en el horizonte era casi serena, con una fina línea de niebla flotando justo por encima de la mar, haciendo que se vea como una pintura de hace mucho tiempo olvidado del mundo. Había oído historias acerca de historias de viejos marineros que decía que estaba maldito, abandonado y no tocado por la civilización moderna. Pero nada de eso me importaba. Yo era un buzo, un amante de la mar y los misterios que debajo de su superficie. La isla era desconocido en la mayoría de los mapas, un punto en la inmensidad del océano.
Lo había encontrado por casualidad mientras navegaba sola en mi barco en busca de un nuevo lugar para explorar. Fue un reto, y yo siempre había prosperado en los desafíos. No había ningún daño en una corta visita, me dije a mí mismo. Solo un picado, un par de horas para explorar lo que se escondía debajo de las olas. Y anclado mi barco frente a la costa, el calor del sol caía como ya he preparado mi equipo de buceo. El agua era de un brillante color azul, casi demasiado claro para ser real. Como me deslizo en el agua, el mundo de arriba me desapareció, reemplazado por un tranquilo silencio que solo el mar puede ofrecer. Mi cuerpo se movía con el ritmo de las olas, una práctica de baile que había hecho infinidad de veces antes. Pero hoy en día el mar se sentía diferente. El agua no estaba fría, pero no era un extraño frío para ella, algo que no es inmediatamente perceptible, pero como he descendido más profundo, se convirtió en indiscutible. La otra fui, el más tranquilo se convirtió, hasta que apenas podía oír el sonido de mi propia respiración. He seguido la vertiente del océano Piso, más allá de las rocas cubiertas de coral y de los cardúmenes de peces pequeños dardos por. Todo parece anormal al principio hasta que la vi un débil resplandor en la distancia, justo más allá de la fuerte caída. Hice una pausa, mi corazón se salta un latido. Era una luz extraña pulsando suavemente como una cosa viva tirando de mí. Mi curiosidad aumentó y a pesar de todas las advertencias en mi mente, nadé hacia ella. La luz venía de un profundo abismo, los bordes de las cuales eran difíciles de hacer en el débil resplandor. El más tengo, más a la luz parecía crecer, intensificando hasta que pude ver los intrincados patrones dentro de ella. No era solo un poquito, se trataba de algo más, algo antiguo, algo vivo. Me rondaba cerca del borde del abismo, mi mano apenas rozar la suave, fría piedra. El resplandor fue que emanan desde abajo, y a medida que veía más profundamente en el abismo, vi algo que hizo que mi sangre fría. No era la misma luz que me asustó, pero lo que es iluminado. Hay formas que no debería haber estado allí. Enorme, las formas retorcidas, sus contornos apenas visibles, como si estuvieran hechos de sombras y luz a la vez. Yo no podía hacer los detalles, pero yo sabía que se estaban moviendo, lentamente, deliberadamente, y se fueron acercando. La respiración se me enganchó, el pánico creciente en mi pecho. Algo dentro de mí me gritaba que debía dar vuelta atrás, que todo lo que estaba allí, cualesquiera que sean esas criaturas no estaban destinados a ser visto. Pero mi cuerpo no respondió. Mis piernas se negaban a moverse. Era como si la corriente en sí tuvo un nacimiento de mí, tirando de mí más cerca hacia el corazón de la cima. Las formas convirtió en la más clara y vi a la larga esqueléticos brazos de llegar a salir de la oscuridad. La luz parpadeaba de forma errática, revelando la cara pálida, demacrada las caras con los ojos hundidos y la boca estirada en grotescas gritos silenciosos. Sus cuerpos fueron esqueléticos, sus extremidades alargadas y retorcidas, moviéndose de forma poco natural. Ellos estaban esperando algo, o a alguien. Yo estaba congelada, mi mente un torbellino de terror, pero yo no podía apartar la mirada. La luz pulsada, creciendo más brillante, y luego una de las figuras libero de las sombras, subiendo hacia mí. Su rostro ahora estaba claro y yo deseo que yo había visto nunca. No era humano, no por cualquier tramo de la imaginación. Su piel era transparente, apenas la celebración de sí mismo, como si estuviera hecha de cristal. Los ojos, si es que podía llamarse ojos, eran dos pozos negros, vacía y desprovista de cualquier atisbo de vida. Ella abrió su boca, pero ningún sonido salió. Solo miraba a mí, su mirada fría y eterna. En ese momento, una profunda, antigua voz, como el chocar de las olas contra las rocas, susurró en mi mente. Dejar o unirse a nosotros. No me podía mover, no podía respirar. La figura extendió una mano hacia mí, sus dedos increíblemente largos, se extiende con los antinatural gracia. El momento en que sus dedos se frotó contra mi traje de buceo, una oleada de frío, una sensación como la profundidad del océano en sí, inundó mi cuerpo. Podía sentir mis pulmones de apriete, mi pecho se comprime. Me faltaba el aire, pero no vino nadie. Mis instintos de una patada en entonces. El miedo, la pura y cruda, inundó mi cuerpo como una ola.
Tengo una torcedura en el agua, la paliza contra el frío agarre que me sujetaba. La figura no intentes detenerme, acabo de ver sus ojos huecos después de mi cada movimiento. Me empujo fuera de la cima del borde con todas mis fuerzas, nadar hacia arriba, hacia el oscuro abismo que se extiende detrás de mí. No me atrevía a mirar atrás. No tenía la necesidad. Yo podía sentir el tirón, el sorteo de la luz, tratando de tirar de mí hacia abajo, tratando de llevarme con ella. Se sentía como si el mar estaba vivo, una sensible fuerza tratando de reclamarme. Se me rompió la superficie del agua en un desesperado grito, mi cuerpo agitado como yo luchaba por respirar. El barco estaba cerca ahora, el borde de la isla, justo más allá de las olas. Mi corazón latía muy fuerte y no me atrevía a mirar hacia atrás en el agua. Subí a mi barco, temblando, con los ojos desorbitados de terror. Yo no hablaba con nadie acerca de lo que sucedió. Nadie habría creído en mí de todos modos. Pero yo sé la verdad, la isla, el abismo no es solo un lugar, es una puerta, un lugar donde las cosas más allá de nuestra comprensión habitar. Y la luz, vi debajo de las olas, sigue allí, todavía la espera. Yo nunca fui de nuevo a la isla, y nunca lo haré. Pero a veces, cuando estoy de buceo en el océano abierto, y el agua está en calma y tranquilo, me siento como una presencia, una observación, a la espera de la cosa por debajo de las olas. Y yo me pregunto, si alguna vez me va muy profundo, ¿va a venir por mí otra vez? La cosecha de los olvidados. Yo siempre había sido atraído a lo desconocido, a los lugares intacta por el tiempo, donde nadie había puesto un pie en años o tal vez siglos. Era el tipo de curiosidad que me había metido en problemas más veces de las que me importaba admitir. Pero había algo acerca de la antigua granja en las afueras de la ciudad, algo acerca de la oscuridad, cubierto de campos y el olvido de granero, que me hizo volver una y otra vez. Los lugareños conocían las historias, que siempre habían advertido a mí, sus ojos dilatados por el miedo, se mantenga alejado de la granja. La llamaban la cosecha, a pesar de que hablaba en susurros, como si el nombre en sí misma podría traer algo del pasado. La granja había sido abandonado por tanto tiempo que nadie podía recordar, pero los susurros de lo que sucedió allí nunca se detuvo. No me importaba mucho por los rumores que yo estaba acostumbrado a que la gente sea supersticioso. Pero en este día en particular, algo se sentía diferente. Mientras caminaba a lo largo del camino que conduce a la casa de campo, el aire se hizo más grueso y opresivo, como una tormenta que estaba a punto de romperse. No era justo el tiempo que me molestaba, era el silencio. Incluso los pájaros habían dejado de cantar y el viento parecía contener el aliento. Había una extraña pesadez de la atmósfera, como si el mundo estuviera esperando algo. Me empujó a abrir el crujido de la puerta, sus oxidadas bisagras gritando como si protestando por mi intrusión. El patio estaba cubierto de hierba silvestre, la antigua valla de la flacidez en los lugares, la mitad se derrumbó. La casa en sí, un grande, el deterioro de la granja, se alzaba delante de mí como un olvidado monumento. Las ventanas estaban oscuras, su techo caídos bajo el peso del tiempo y, sin embargo, había una innegable energía que latía desde dentro. Algo estaba vivo aquí, algo que había estado esperando por un largo tiempo. Entré en el establo primera. La puerta se estremeció como me sacó el aire, el olor a madera húmeda y el moho saludó mí. En el interior el espacio era enorme y sin embargo las sombras parecían tragarse todo su conjunto. El más leve rastro de algo inquietante se quedaron en el aire un extraño, agrio olor dulce que no pude lugar. Me movía más, mi linterna iluminando el olvido de herramientas y oxidada maquinaria dispersas. Parecía que nadie había estado aquí, en las edades, pero lo más extraño fue parte de la planta. La tierra había sido perturbado recientemente como si alguien o algo había estado cavando. De largo, desigual aranazo se estropeado la superficie y pude distinguir los restos de lo que parecía algo enterrado debajo de la tierra. La tierra misma parecía pulso, como si estuviera vivo, respirando en la oscuridad. De repente, el número de pelos en la parte de atrás de mi cuello se sitúa en el extremo. Yo no estaba sola, podía sentir la presencia de algo o alguien en las inmediaciones. Me dio la vuelta, pero no había nada. El granero estaba vacío, salvo por los escombros de los años pasados.
Aún así, el malestar en mi pecho solo se hizo más fuerte. Me volví hacia el suelo, mi linterna deslizando sobre la tierra de nuevo, que cuando me vio, de una forma, un patrón en la tierra, algo que no era natural, se veía como un círculo perfectamente redondo con intrincados símbolos grabados en la tierra a su alrededor. Me arrodillé el rastreo de las marcas de mis dedos. Fueron la edad antigua incluso, y a pesar de que yo no podía hacer sentido de la lengua, sabía que una cosa es segura, que no estaba destinado para los ojos humanos. Un fuerte y repentino crack hizo eco de la distancia, y mi corazón se saltó un latido. Fue seguido por una baja, gutural sonido de un canto, tal vez o un susurro llevadas por el viento. Podía sentir la tierra debajo de mi estremecimiento, una vibración profunda en el suelo. El granero parece gemir, las paredes crujen bajo algunos invisible de peso. Tropecé de nuevo, casi tropezar con mis propios pies como el pánico surgió a través de mí. Tuve que dejar. Ahora. Pero antes de que pudiera hacer mi camino a la puerta, una figura entró en el granero de las sombras. Se trataba de una mujer, o al menos parecía una mujer. Ella era alta, delgada, sus facciones afiladas y angulares, casi inhumano. Su piel era pálida, casi translucida, y sus ojos oscuros como la noche más honda parecía brillar débilmente. Ella llevaba un vestido hecho de jirones de tela, los bordes deshilachados, como si hubiera estado sentados en un ataúd durante siglos. Sus manos se levantaron como si ella se estaba preparando para llevar a cabo algún tipo de ritual. Por un momento se quedó allí, mirando el uno al otro. No me podía mover, no podía hablar. Era como si yo estaba congelado en el tiempo. Luego, sin una palabra, ella se mudó. El aire se espesó a su alrededor y sentí la disminución de la temperatura, un frío que se filtra en mis huesos. Ella dio un paso adelante y la tierra parecía temblar bajo sus pies. El canto, el susurro de las voces, creció más fuerte, más cerca. Yo podía oír ahora las voces de los condenados llamando desde las profundidades de la tierra. Me dio la vuelta y huyó. No sé cómo me salió del granero. Yo no miro atrás, no podía llevar a mí. El peso opresivo del lugar empujado hacia abajo sobre mí, instando a que me vaya. Quebré la puerta de la casa, mi respiración irregular, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El grano detrás de mí parecía con el pulso de la energía oscura, como la que se vive a la espera. Me hizo dentro de la casa, cerrando la puerta detrás de mí. Mi linterna parpadeó y murió en mis manos, hundiendo a mí en la oscuridad. ¿Me tientas por el más cercano interruptor de la luz? Pero no había ningún poder. El aire en el interior de la casa fue viciado, lleno de polvo y el olor a descomposición. Mis ojos aún estaban ajustando cuando le escuché pasos. Era lento, deliberado, el tipo de pasos que hizo que el pelo de la parte posterior de su cuello de pie. Yo no estaba solo. Me volví, tratando constante de mi respiración, pero mi corazón clavado en mi pecho. No había nada, no hay nada visible. Pero yo podía sentir que la presencia de nuevo, acercándose. El silencio era opresivo, y entonces allí estaba otra vez, el canto. El susurro, haciéndose eco de algún lugar profundo dentro de las paredes. De repente, sentí que, frío en los dedos, rozan contra la parte de atrás de mi cuello. Yo volteamos, pero no había nadie. El pánico surgió en mis venas. Me encontré buscando una salida, una manera de salir, pero la puerta que me había llegado a través de se había ido. Las ventanas estaban tapiadas y las paredes parecían cerca de mí. La casa fue cambiando, torsión alrededor de mí. Y luego, en el centro de la habitación, la vi el mismo círculo de la granja grabado en el suelo, brillando con una luz de otro mundo. El rostro de la mujer apareció en las sombras, sus ojos brillantes, su sonrisa torcida. Usted no debería haber venido. Trate de gritar, pero ningún sonido salió. La oscuridad se cerró en torno a mí y los susurros en aumento a un rugido ensordecedor. Y entonces se había ido. Los lamentos suecos. Yo había escuchado historias acerca de los lamentos suecos mucho antes de que yo nunca se atrevió a aventurarse en sus profundidades. Ellos fueron siempre, le dijo en voz baja,
Alrededor de las fogatas o en las esquinas de la tranquilidad bares, el tipo de historias que hacen que su piel estremecerse y su corazón rasa. Se habla de la gente del lugar como si estuviera maldito un antiguo parche de tierra donde algo oscuro, algo viejo, había sido enterrado hace mucho tiempo. No hay nadie que haya entrado en lamentos suecos, siempre devuelve el mismo o, en algunos casos, regreso a todas. Pero la curiosidad, como siempre, me atormentaban. Me había pasado años viviendo en el pueblo cercano, de escuchar todas las leyendas y desecharlas como la superstición. Yo no era como los demás. No le tenía miedo a la oscuridad o de las cosas que salieron bache en la noche. Y así, una noche fresca de otoño, cuando el viento aulló a través de los árboles y la luna colgaba bajo en el cielo, decidí averiguar por mí mismo. Aparqué mi coche en el borde de un bosque, el último signo de la civilización detrás de mí. La ruta de acceso a los lamentos suecos estaba cubierto de maleza, sus bordes se enredan con las zarzas y enredaderas. El olor de la tierra húmeda y la descomposición de las hojas flotaban en el aire como que entre en el camino, el crujido de las botas y el único sonido en la noche silenciosa. Mientras me movía más profundo en el bosque, los árboles crecieron más denso, sus retorcidas ramas de aranazos en el cielo. La temperatura cayó y un escalofrío pareció quedar en los mismos huesos del lugar. Yo había oído que los lamentos suecos era un lugar de dolor, de almas perdidas, pero no esperaba sentirme tan vivo. Después de lo que parecieron horas, finalmente llegué a un claro. La luz de la luna filtrada a través de los árboles, iluminando un pequeño, el desmoronamiento de la piedra de la capilla en el centro de la hondonada. A su vez, hermosos vitrales fueron destrozadas y el colgado de la puerta entreabierta crujiendo en el viento. Me acerqué con cautela, mi corazón golpeando en mi pecho. En el interior, la capilla estaba a oscuras, salvo por la pálida luz que se vierte a través de las ventanas rotas. El polvo lo cubría todos los bancos de la iglesia, el altar, el piso. Pero como entré más en el edificio, yo sentí que algo cambió en el aire. Se fue sutil en la primera, pero innegáporo. Una baja lúgubre gemido se hizo eco a través de la capilla, un sonido tan inquietante y lleno de desesperación que parecía resonar con la esencia misma de mi ser. ¿No era el viento o algún animal en el bosque? ¿Era algo vivo? ¿Algo humano? Me paralicé, mi aliento en la captura de mi garganta. El llanto creció más fuerte, más cerca, hasta que se fue todo a mi alrededor. Era como las voces de los muertos, atrapados en este lugar abandonado, que claman por la liberación. Mis piernas se sentían débiles y yo luchaba para mantenerse erguido. Cada instinto gritaba a mí a la vuelta y correr, pero algo me mantenía clavado en el lugar. Y entonces vi en ella. En la esquina de la capilla, cerca del altar, se encontraba una figura. Ella estaba envuelta en jirones túnicas blancas, su cabello largo y enmaranado, colgando como una cortina alrededor de su cara. Ella era alta, anormalmente alto, y mientras yo miraba a ella, mi corazón se saltó un latido. Los ojos de ella, o de lo que yo podría hacer de ellos en la oscuridad, eran negros como infinitas vacíos. Ella no se movió, pero el de las lamentaciones, el ruido que parecía derramar de su mismo ser, llenó el espacio como un tangibles de la fuerza. Traté de hablar, de gritar, pero mi voz estaba atrapado en mi garganta, estrangulado por el miedo. Ella no era humana, no podía ser. Su presencia estaba mal, trenzado como algo de otro mundo completamente. Las sombras a su alrededor parecían cambiar y curva, como si estuvieran vivos después de cada movimiento. Quería correr, pero mi cuerpo se negaba a obedecer. Me sentía atrapado en la capilla, atrapado entre los vivos y los muertos. El llanto creció más fuerte, más frenético, como las voces estaban desesperados por algo. ¿O a alguien? La mujer comenzó a moverse. Lento, deliberado pasos hacia mí, su cabeza inclinada en un ángulo antinatural. Podía sentir el aire frío, cada vez más frío, picar hielo que parecía filtrarse en mi piel, en mi alma. No debería haber venido, ella susurró, su voz como el susurro de las hojas muertas. El sonido hizo que mi sangre fría y me tropecé hacia atrás, pero la capilla parecía estirar, alargar, como si las paredes estaban presionando sobre mí. No estaba sola.
Hubo otras figuras fantasmales, pálida y demacrada, saliendo de las sombras. Sus ojos estaban muy abiertos con terror, la boca abierta en gritos silenciosos. Se mantenía cerca de los bordes de la habitación, sus formas de desplazamiento y de parpadeo como llamas. Eran las almas perdidas, los que habían venido antes de mí, los que habían aparecido dentro de los lamentos suecos y nunca regreso. Estamos atrapados, la voz de mujer se hizo eco, su voz ahora acompañados por los lamentos de las otras figuras. Atrapado en este lugar para siempre. El suelo debajo de mí comenzó a temblar y la capilla parece gemir en respuesta. El aire se espesa, pesada con el olor de la decadencia y la desesperación. Las paredes cerradas en más y las cifras comenzaron a moverse, sus manos llegar, su fantasmal dedos rozando mi piel como el hielo. Me volví, mi mente me grita para salir, correr, escapar, pero la salida se había ido. La puerta que había entrado a través habían desaparecido, reemplazado por un sólido muro de oscuridad. Las cifras que se cierra sobre mí, sus aullidos ensordecedores ahora, y la mujer ella estaba justo enfrente de mí, su cara se torció en una grotesca sonrisa. «Usted nunca va a salir», ella susurró, y su mano extendió la mano, los dedos fríos de envolver alrededor de mi garganta. He luchado, paliza contra el frío agarre, pero era como tratar de liberarse de la tierra misma. Las voces de las almas perdidas llenan mis oídos, sus gritos, sus lantos, llenando mi mente hasta que ya no podía pensar, hasta que yo ya no podía respirar. Y entonces no había nada. Cuando me desperté, estaba fuera de la capilla, tumbado en el frío y húmedo suelo. El sol había salido proyectando largas sombras a través del claro. Mi cuerpo dolía, mi pecho apretado con un desconocido de peso. He revuelto a mis pies, mirando a su alrededor, pero no había ninguna señal de la capilla, ningún signo de la mujer. El llanto había cesado. Había sido todo un sueño, una pesadilla. El aire estaba quieto y en silencio ahora, y sin embargo, no podía evitar la sensación de que algo me estaba mirando. Me di la vuelta y corrió, no mirar hacia atrás sin importarle dónde iba. Yo solo tenía que llegar lejos, pero como me tropecé a través de los bosques, no podía escapar a la sensación de que los llantos, las voces, todavía estaban conmigo, y en algún lugar en el fondo del hueco, alguien estaba esperando. La espera para el próximo alma a vagar por los lamentos suecos. Y yo no podía dejar de preguntarme, ¿sería la última? ¿O simplemente otra alma perdida, atrapado para siempre en ese lugar abandonado? La bruja de Salem Slot. Cuando me mudé a Salem Slot, una tranquila ciudad rica en historia y obsesionado por su infame pasado, yo estaba listo para un nuevo comienzo. La casa era perfecta, una pequeña de la época colonial de la propiedad en las afueras de la ciudad. Era encantador, con crujiente de suelos de madera y una chimenea acogedora que llenó las habitaciones con calidez. Pero a medida que pasaban los días, empecé a sentir que algo vivido dentro de esas paredes, algo escondida más allá de la vista. Comenzó con pequeñas cosas, una sombra vacilante justo en el borde de mi visión, un frío súbito que se asentaron en algunas habitaciones, y un débil susurro que parecía venir de la nada. Yo lo atribuyo a las peculiaridades de una casa antigua, pero no podía evitar tener la sensación de estar siendo vigilado. Una noche, mientras yo estaba desempacando una caja en el ático, me encontré con un pequeño, forrado en cuero diario escondido en un polvoriento rincón. La escritura era delicada, bucle, lleno de las entradas escritas hace más de 2 siglos. El diario pertenecía a una mujer llamada Helena Ravenscroft, una mujer que, de acuerdo a la ciudad, la tradición, había sido acusado de brujería durante los infames juicios de Salem. Helena había vivido en esta casa, sus últimos días, llenos de miedo, de sus palabras impregnada de tristeza. La última entrada me llamó la atención. La tinta se desvaneció, pero legible. Se me queme por lo que no soy, pero voy a regresar. Voy a tener mi venganza. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Las palabras me llenó de una inexplicable sensación de pavor. Esa noche casi no podía dormir. Mi mente se llena de Helena palabras, con la imagen de una mujer acusados falsamente, su espíritu persistente, atado a una promesa de venganza. Al día siguiente, mientras caminaba por la casa, me di cuenta de algo extraño. Un leve olor a humo se quedaron en el aire, agrio y amargo,
como si algo había grabado recientemente. He comprobado cada esquina, en cada habitación, pero no encontró nada. Y entonces, como me volvió a salir de la cocina, vi a ella. Una figura apenas visible. Estaba de pie junto a la ventana, su forma oscura, borrosa, los ojos de ella hueco y oscuro, lleno de una ira tan intensa que hizo que mi piel de gallina. Ella estaba vestida a la antigua usanza ropa, su cabello suelto, su cara pálida, su expresión retorcida con la tristeza y la rabia. Parpadeé, y ella se había ido, dejando solo el tenue olor a humo de cigarrillo y un frío que se filtraba en mis huesos. En los próximos días, los avistamientos se volvieron más frecuentes. Me gustaría ver de ella en los espejos, los reflejos en el cristal, su hueco ojos fijos en mí, de su presencia, llenando el aire con un peso que era opresiva e implacable. Podía sentir su ira, su dolor, su deseo de venganza, su espíritu atado a la casa, a la memoria de sus últimos días, su injusto final. Una noche, cuando yo estaba acostado en la cama, lo he oído un susurro suave y distante, a la deriva a través del aire, llenando la habitación con un sonido que hizo que mi piel espinosa. Usted sabe que mi dolor. La voz estaba llena de tristeza, con rabia, con la promesa de que envió escalofríos por mi columna vertebral. Me senté, mi corazón late con fuerza, mis ojos escaneando la oscuridad, las sombras en la habitación pulsando en torno a mí, espeso y sofocante. Y entonces, se le apareció, de pie a los pies de mi cama, sus ojos fijos en mí, su expresión llena de una tristeza tan profunda que hizo que mi pecho el dolor. ¿Por qué estás aquí? Susurré, mi voz temblando, mi corazón latía más rápido, cada instinto me grita correr, de salir, de escapar. Pero ella no respondió, solo miró fijamente, sus ojos huecos llenos de un odio que era casi palpable, de su presencia, llenando el aire con una oscuridad que parecía filtrarse en mi alma. Las luces parpadeaban, proyectando sombras extrañas en las paredes, su forma de desenfoque, cambiando, como si atrapado entre dos mundos, su espíritu atado a este lugar, a su promesa, a su maldición. Traté de razonar con ella, para decirle que yo no era su enemigo, que no me había agraviado, pero su enojo era inquebrantable, su dolor demasiado profundo, su necesidad de venganza demasiado poderoso. Estaba atrapado, ligado a la memoria de sus últimos momentos, su espíritu persistente, esperando, mirando, con su presencia un recordatorio constante de la oscuridad que había reclamado su vida. El paso de los días, sus apariciones se hizo más fuerte. Objetos se mueven solos, muebles haría temblar, y las puertas se abrían slam sin previo aviso. La casa se sentía vivo, como si de él en ira había penetrado en sus muros, su espíritu reclamando el espacio, llenándolo con una tristeza que parece hacer eco a través del aire, incesante e interminable. He buscado ayuda, historiadores, expertos paranormales, alguien que pueda conocer cómo aliviar su espíritu para levantar la maldición que se une a este lugar. Pero cada intento fallido, su presencia cada vez más fuerte, sus apariciones más intenso, su espíritu una fuerza que no puede ser negado. Una noche, como una tormenta arreciaba fuera, sentí su presencia con más fuerza que nunca. Las luces parpadeaban, proyectando largas sombras sobre las paredes. El aire se llenó de olor a humo de cigarrillo, espeso y agrio, como si algo se quema. La vi luego, de pie en la esquina de la habitación, sus ojos fijos en mí, su expresión llena de una ira tan profundo que hizo que mi corazón se libra. Ella se acercó, su forma cada vez más clara, su hueco ojo se posaron sobre la mía, su voz un susurro que llenó la sala, haciendo eco a través del aire, un sonido que me persiguen para siempre. Todos ellos se pagan. Las palabras que envió escalofríos por mi columna vertebral me lleno de un temor tan profundo que sentía como un peso presionando hacia abajo sobre mi pecho. Traté de moverme, de hablar, pero yo estaba congelado, atrapado por su mirada, por la oscuridad que emanaba de ella, una presencia tan poderosa que parecía filtrarse en mi alma. Y entonces, tan repentinamente como había parecido, ella se había ido, dejando solo el olor del humo, el eco de su voz, el recuerdo de un dolor que nunca se desvanecen, una maldición que nunca volvería a levantar. Desde esa noche,
Helena presencia se ha mantenido, su espíritu una sombra constante en mi casa, el susurro de llenar el silencio, su dolor un recordatorio inquietante de la vida de un corte corto, una promesa que dejé. He llegado a aceptar, a vivir con el fantasma de Helena Ravenscroft, su espíritu atado a este lugar, de su maldición persistente en el aire, una sombra que nunca desaparecerá, un recordatorio de la oscuridad en la que reivindica su vida, una vida que se pierde a la ira, a la tristeza, a una maldición que nunca será roto. Y como el tiempo que yo vivo aquí, sé que nunca va a estar solo, con su presencia constante compañero, un recuerdo del pasado que perdura, un fantasma que nunca va a descansar. Dead Man's Curve. La Ruta 66 se extiende a través de Arizona, una interminable carretera que atraviesa el desierto. Es una ruta conocida por sus giros y vueltas, y una curva en particular se había ganado una reputación a lo largo de los años. Los lugareños llamaban Dead Man's Curve un giro brusco que había visto demasiados accidentes, muchos controladores de perder el control, demasiadas vidas perdidas. La gente evitaba por la noche, jurando que podía sentir una extraña presencia, un helado de frío que se aferró a la del aire. Yo estaba conduciendo a altas horas de la noche, en la carretera de estiramiento antes de mí en una tranquila quietud solo roto por el zumbido de mi motor. Mis pensamientos eran un desenfoque, mis ojos pesados como yo conducía, mi único objetivo para llegar a la siguiente ciudad por la mañana. Cuando vi el letrero de Dead Man's Curve, recordé las historias, las advertencias, la gente tenía susurro a través de los años, pero la fatiga y el escepticismo, que superaban precaución, y seguí adelante, apenas lentamente a medida que me acercaba a la curva. Terrores de la noche en la calle Elm. Mi nombre es Dr. Peter Allen, y yo era un especialista del sueño en Elm Street, Nebraska, un pueblo tranquilo donde la gente sabía los nombres de los demás y rara vez cerrado sus puertas. Pero eso fue antes de los terrores de la noche comenzó, antes de que una figura sombría invadido los sueños de casi todos los residentes, trayendo el miedo, la desesperación y finalmente la muerte. Yo pensaba que entendía la ciencia del sueño, la química de la mente, pero lo que ocurrió en la calle Elm desafió todo lo que yo sabía. Comenzó con un solo paciente, una mujer joven llamada Laura. Ella vino a mí en un estado de absoluto terror, sus ojos huecos, su rostro pálido. Ella me contó acerca de una pesadilla en la que había sido inquietante ella. Cada noche un sueño en el que una figura sombría aparece en el pie de su cama, mirándola a ella, inmóvil. Cada noche, la figura se acercó más de pie, en silencio, como ella estaba paralizada, incapaz de gritar o de escape. Se siente tan real, ella susurró, cogiendo sus manos juntas. Puedo sentir la respiración. Y cada noche, él se acerca. Yo creo que él está tratando de matarme. Le aseguré que era solo una pesadilla, una manifestación de estrés o miedo, algo que podríamos trabajar juntos. Pero mi garantía sentía vacío, incluso para mí. Había algo en sus ojos que me dijeron que esto era más que un sueño. Durante las próximas semanas, más pacientes vino a mí con historias similares. Todos ellos describen la misma figura, una silueta oscura que se alzaba al borde de su cama, su rostro oculto en las sombras, su presencia pesado y opresivo. Algunos afirmaban que podía sentir su aliento frío en su piel, otros que lo oyó susurrar en un idioma que no podía entender. Cada noche ella se acercaba, y cada noche el miedo se intensificó. Luego de las muertes comenzaron. Comenzó con Laura. Ella fue encontrada muerta en su apartamento, tumbado en la cama como si estuviera simplemente a dormir. El informe del médico forense no mostró signos de lucha, ninguna indicación de trauma o enfermedad. Ella simplemente dejó de respirar. Su corazón se había detenido, su cuerpo congelado en el terror. La ciudad fue sacudida, pero la pesadilla no terminó ahí. Más muertes siguieron, jóvenes, viejos, gente de todos los orígenes. Cada uno fue encontrado en la cama, sus rostros retorcidos en el temor, como a pesar de que había visto algo horrible justo antes de morir. El juzgado de instrucción informes eran siempre las mismas. No hay causa física de la muerte, no hay explicación. Yo estaba desesperada por encontrar respuestas. Mis pacientes continuaron venir a mí, cada uno describiendo la misma pesadilla, la misma figura sombría que parecía estar arrastrándose más cerca y más cerca. Empecé a ver la cepa usar en la gente del pueblo, los círculos oscuros debajo de sus ojos,
la palidez de agotamiento, sus voces teñida de miedo. Y en medio de todo, yo no podía hacer nada, pero escuchar, impotentes para detener la pesadilla de la difusión. Comencé a investigar sobre el fenómeno de la lectura de cada libro, cada estudio que he podido encontrar sobre la parálisis del sueño, terrores de la noche y el sueño lúcido, pero nada en forma. Esto era algo diferente, algo más oscuro, algo más allá del alcance de la ciencia. Era como si la figura sombría tenía una vida propia, moviéndose entre los sueños, que se alimentan del miedo que infundía en sus víctimas. Una noche, recibí una llamada de un amigo, Jack, quien vivía en la calle. Parecía aterrorizado, su voz temblaba mientras él se describe el sueño que él había tenido. «Él estaba justo ahí, Pedro», dijo, sus palabras cayendo en una frenética susurro, a la derecha en el borde de mi cama. No me podía mover, no podía respirar. Lo sentí. ¿Alcance para mí? Traté de tranquilizarlo. Le dice que solo fue un sueño, pero el miedo en su voz era contagiosa. Me quedé hablando con él por teléfono durante horas, hablando de él hacia abajo hasta que finalmente cayó dormido. Pensé que tal vez me había roto finalmente el ciclo, que estando con él, me había mantenido la pesadilla en la bahía. Pero Jack no se despertó a la mañana siguiente. Cuando yo estuve en su funeral, rodeado por el duelo gente de la ciudad, sentí una profunda sensación de temor liquidar a través de mí. Este no era un fenómeno natural, era una plaga, algo que se estaba difundiendo a través de la ciudad como una infección. Y sabía que, de alguna manera, que yo era el siguiente. La primera noche que vino a mí, pensé que estaba soñando. Yo estaba tumbado en la cama, la habitación a oscuras y en silencio, cuando me sentí un cambio en el aire. Las sombras parecían aprofundizar, la puesta en común en las esquinas, reuniendo en una sola forma oscura a los pies de mi cama. No me podía mover, no podía gritar. Todo lo que podía hacer era mirar cómo el de la figura se quedó allí, en silencio, inmóvil, mirando. Fue solo un sueño, me dije a mí mismo, solo un sueño. Pero el miedo era real, el peso de su presencia presionando hacia abajo sobre mí, asfixiando a mí. Traté de cerrar mis ojos, para que se dé él, pero aún podía sentir allí, al acecho, a la espera. A la mañana siguiente, me desperté empapado en sudor, mi corazón latía más rápido. Pero estaba vivo. Yo había sobrevivido a la noche, pero yo sabía que no iba a volver. Y lo hizo, noche tras noche, la figura cada vez más cerca, su sombra estiramiento hacia mí, sus susurros que se filtra en mi mente. Me estaba acabando el tiempo. Me volví a cada una de las fuentes de conocimiento que pude encontrar, textos antiguos, el folclore, algo que podría explicar la criatura que estaba rondando a nosotros. Por último, me topé con una historia, un cuento susurró entre los antiguos habitantes de Elm Street, una historia de una maldición. El cuento habla de un hombre llamado Silas Grua, un ermitaño que vivía en las afueras de la ciudad Zaziu. Él se rumorea que han incursionado en la oscuridad de los rituales, la búsqueda de la inmortalidad y el poder. La gente del pueblo había temido él, susurrando que había hecho un pacto con algo oscuro, algo mal. Pero una noche, Silas fue encontrado muerto en su casa, su rostro congelado en el terror, como si hubiera visto algo horrible justo antes de morir. La historia va de que Silas del espíritu quedó atrapado, condenado a vagar por los sueños de la vida. Se alimenta de su miedo, afirmando que sus almas, uno por uno. Él fue la figura sombría, la pesadilla que habían plagado de Elm Street para las generaciones, y ahora que había regresado, la difusión de su terror a través de nuestros sueños. Yo sabía que tenía que enfrentarse a él para romper la maldición antes de que se cobró más vidas. Esa noche me preparé, llenando mi mente con pensamientos de Silas, llamando a él, dispuesta a que él venga. Me tumbé en la cama, mi corazón latía más rápido, a la espera de la oscuridad a la caída. No tomó mucho tiempo. La sombra se profundizó, y ahí estaba él, de pie a los pies de mi cama, su forma apenas visible en la oscuridad. Pero esta vez, yo no estaba paralizado. Me enfrenté a él, la reunión de su hueca, vacía mirada, y pronunció su nombre. «Silas. Es...». Por un momento, la figura vaciló, las sombras alrededor de él a cambio. Podía sentir su ira, su odio, hervir a través del aire, pero mantuve mi tierra, negándose a dejar el control a él de mi miedo. «No tienes poder aquí», dije, mi voz temblando pero desafiante. «Su maldición se ha roto. Usted no tienen sobre nosotros».
La sombra dejó escapar un bajo, gutural silbido, un sonido que reverberó a través de la habitación. Me llenó de un frío hueso, un profundo miedo. Pero mantuve mi tierra, negándose a dejar que él me lleve. Y entonces, tan repentinamente como había parecido, él se había ido. La sala quedó en silencio, el aire aún, las sombras retroceden. Las pesadillas se detuvo después de que la gente de la calle M, lentamente, comenzó a recuperarse, su miedo a la flexibilización, la sombra de silas de la grúa que se pierden en la memoria. Las muertes terminó y la vida volvió a la normalidad. Pero yo sabía que la figura que siempre estaría ahí, acechando en las esquinas de mi mente, un recuerdo de la oscuridad que había azotado a nuestro pueblo. Silas Grúa puede haberse ido, pero su maldición permanece en las sombras, esperando el siguiente involuntaria alma a dormir, a soñar, a dejar que él. Y como para mí, no duermo tan profundamente como una vez lo hice. Sé que todo lo que se necesita es una sola noche en la oscuridad para volver. Y así, cada noche me cuida, esperando, escuchando el sonido de la figura sombría que persigue la calle del Olmo, con la esperanza de que mis palabras, mi rebeldía, lo mantendrá a raya. Pero el miedo, lo sé, realmente nunca va a desaparecer. El cementerio de las almas perdidas. Mi nombre es Ellie Thompson, y nunca voy a olvidar la noche en Silent Hill cayó bajo el peso de los muertos. Yo había crecido en este pequeño Kentucky de la ciudad, donde la niebla espesa enrollado en cada noche y envuelta en el mundo en un extraño, de otro silencio. Pero mientras nadie podía recordar, había un lugar de la niebla parecía aferrarse más que en cualquier otra parte, el cementerio. El Silent Hill Cementerio es uno de los más antiguos en el estado, sus puertas de hierro oxidado, sus lápidas de piedra desgastada por el tiempo. Los lugareños dicen que es el lugar donde las almas perdidas se reúnen, en los espíritus que parece que no puede descansar. Algunos dicen que la han visto formas moviéndose a través de la niebla de la noche. Oyó susurros llevado por el viento, pero la mayoría de la gente solo desestimó como historias de fantasmas. Es decir, hasta que la niebla se creció más grueso, más oscuro, y las cosas comenzaron a deslizarse entre los mundos. Lo que comenzó como un ordinario de la noche. La niebla se había enrollado en temprano, el más pesado de lo habitual, cubriendo la ciudad en un gris, impenetrable niebla. Estaba terminando un cambio en la cafetería cuando un viejo amigo, Sam, llegaron corriendo, con su rostro pálido y sus manos temblorosas. «Es el cementerio», dijo, sin aliento. «Las puertas están abiertas. Yo vi que algo se mueve por ahí». Traté de reírse de ello, pero Sam miedo era contagiosa. «Probablemente se trate de una pareja de adolescentes cachondeo», me respondió, pero hubo una persistente preocupación creciente en mi instinto. Sam sacudió su cabeza, sus ojos dilatados por el terror que yo no podía entender. No fue la gente, Ellie. Era otra cosa. Juro que vi rostros, voces escuchadas. A pesar de mi mejor juicio, acepté ir con él. Había estado en el cementerio cientos de veces como un niño, pero en la noche algo se sentía diferente. La niebla era tan espesa que apenas podía ver a un par de metros delante de mí, y el silencio era antinatural, opresivo. Era como si la ciudad entera fue la celebración de su aliento. Como nos acercamos al cementerio, yo podía sentir un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la noche. Las puertas de hierro estaba abierta, balanceándose ligeramente en la brisa. Y más allá de ellos, las filas de lápidas se alzaba como sombras en la niebla. Mi linterna apenas atravesó la niebla, pero podía ver formas en movimiento en la distancia, indistinto cifras a la deriva entre las tumbas. Entramos por la puerta, nuestros pasos amortiguados por la niebla. El ambiente se volvió más frío, y yo podía sentir una extraña energía en el aire, como la electricidad estática. Me volví a Sam, pero él estaba mirando al frente, sus ojos, su rostro pálido. Y entonces vi en ellos. Figuras, decenas de ellos en movimiento a través de la niebla, sus formas apenas visible, pero indudablemente existe. Ellos iban vestidos a la antigua usanza ropa, sus caras demacradas y hueco, sus ojos en blanco y ciegos. Iban a la deriva por el cementerio como si estuviera en un trance, algunos llorando en silencio, otros susurrando palabras que yo no podía entender. «¿Ves?», Sam susurró, su voz temblando. Asentí con la cabeza, demasiado miedo para hablar. Las figuras se movían,
sus ojos de cristal, sus movimientos lentos y deliberados. Ellos no parecen darse cuenta de nosotros, pero yo podía sentir su presencia, una abrumadora sensación de tristeza y desesperación que parecía filtrarse en mis huesos. Una de las figuras, una mujer con largo enmarañado cabello y un vestido que parecía que había sido enterrado durante siglos, se detuvo enfrente de nosotros. Su rostro estaba pálido, sus ojos oscuros, y ella extendió una mano, sus dedos rozar el aire, como buscando algo. «Por favor, ayúdame», ella susurró, su voz apenas audible. «Estamos perdidos». Sus palabras enviaron un escalofrío por mi columna vertebral y me dio un paso atrás. Mi corazón latía más rápido. Quería correr, pero no me podía mover. No podía sacar mi mirada de sus huecas, vacías de los ojos. De repente, un ruido sordo llenó el aire y la tierra debajo de nosotros comenzó a temblar. La niebla creció más grueso, girando alrededor de nosotros como una cosa viviente, y yo podía sentir la frontera entre nuestro mundo y el de ellos de principio a fin. Las cifras que nos rodea creció más sólido, sus caras de torsión con el temor y la ira, sus voces levantándose en una desesperada, triste gemido. «La barrera se está rompiendo», Sam susurró, su voz llena de terror. «Están cruzando». La mujer delante de nosotros soltó un grito desgarrador, su rostro contorsionado en la agonía, y me di cuenta con horror de que ella se estaba desvaneciendo, su forma de disolución en la niebla. Uno por uno, los otros espíritus comenzó a llorar, sus cuerpos parpadeó como llamas de las velas en una tormenta. El cementerio estaba lleno de sus gritos, una sinfonía de dolor y desesperación que se hizo eco a través de la noche. Y entonces, el caos estalló. El espíritu comenzó a arremeter, sus formas de torsión y el cambio, ya que alcanzó para nosotros, sus rostros llenos de ira, sus voces en la fusión de una mezcla de rabia. Sam y me tropecé hacia atrás, tratando desesperadamente de escapar. Pero la niebla era vivo, envolver alrededor de nosotros como zarcillos, que nos arrastran más en el cementerio. Podía sentir los espíritus de frío, huesudos dedos arañando en mí, sus susurros llenando mis oídos, pidiendo la liberación, por venganza por algo que no podía darles. «¿Por qué estás aquí?», lloré, mi voz apenas audible sobre el din. Una voz profunda y hueca respondió desde algún lugar en la niebla. «Somos los olvidados, los perdidos, y hemos esperado, por mucho tiempo». Las palabras que envió un escalofrío a través de mí, y me di cuenta de que con creciente horror que los espíritus del cementerio no solo eran fantasmas, eran las almas atrapadas, ligada a la tierra, incapaz de moverse, forzado a revivir su dolor y la desesperación por la eternidad. Y ahora, como la barrera entre los mundos debilitado, que fueron llegando, desesperado por escapar de su prisión, para recuperar la vida que había perdido. Sam gritó, su voz de cortar a través de la niebla, y me volví para ver lo que se está arrastrando hacia una tumba abierta, sus manos arañando en la tierra como él luchó para liberarse. Corrí hacia él, agarrando su brazo, pero los espíritus eran implacables, su agarre en frío e inflexible. «Por favor», me suplicó, «dejarlo ir». La mujer que había hablado antes se apareció de nuevo, su rostro retorcido de dolor. «No podemos descansar», dijo ella, su voz llena de desesperación. «No podemos encontrar la paz. Estamos atrapados, a menos que alguien toma nuestro lugar». La realización me golpeó como un puñetazo en el estómago. Estaban buscando reemplazos para que las almas de tomar su lugar en el cementerio de modo que finalmente podría ser libre. Me sacó a Sam con toda mi fuerza, la gestión para acabar con él libre de los espíritus de entender, y juntos nos topamos hacia la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. Los espíritus seguido, sus gritos de llenado de la noche, pero como ya hemos cruzado el umbral, la niebla empezó a retroceder, tirando de ellos hacia atrás, atrapando otra vez dentro de los límites del cementerio. Nos derrumbamos fuera de las puertas, jadeando en busca de aire, nuestros cuerpos temblando de miedo y agotamiento. El cementerio se quedó en silencio y la oscuridad detrás de nosotros, la niebla de elevación para revelar las filas de lápidas. Su sombra se extiende por el suelo como los espíritus que tenían. Salimos de Silent Hill a la mañana siguiente, incapaz de sacudir la memoria de esa noche. La ciudad siempre había sido embrujada, su cementerio lleno de las almas perdidas que no podía moverse. Pero ahora he comprendido el verdadero horror de la misma.
Los ánimos estaban esperando, ligada a la tierra, su dolor y la desesperación de la celebración de la cautividad, y que no iba a descansar hasta encontrar a alguien para tomar su lugar. No sé cuánto tiempo la barrera de espera, pero sí sé una cosa: el cementerio está vivo y que tiene hambre de las almas. Cada noche, la niebla espesa y fría, y los espíritus de revolver, esperando el día en que la barrera entre los mundos finalmente se rompe. Y cuando lo hace, Silent Kill pertenece a los muertos. Están a la espera. Y no será olvidado.